Ya comenzamos chicos, ahora sí, cultura egipcia el día de hoy. Ahora sí que nos vamos a ver cultura mesopotámica. Perdón, mesopotámica. El día de hoy vamos a ver cultura egipcia. Primero, empezamos con el periodo arcaico, 3000 años antes de Cristo. El primer faraón de Egipto, ¿quién fue? Chicos, Narmer, que fue el encargado de reunificar dos veces a la nación de Egipto. Porque ustedes saben que Egipto está dividido en dos. Está dividido entre el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Pero hay una, ¿cómo decirlo, no? O sea, hay algo muy gracioso que es que, literalmente, cuando hablamos del Alto Egipto, hablamos del sur. Y cuando hablamos del Bajo Egipto, hablamos del norte. ¿Por qué se da esto? Porque Egipto está dividido en dos continentes, en Europa y en África. Entonces, al norte de África está el Bajo Egipto y el Alto Egipto está al sur de Europa. ¿Se dan cuenta, chicos? Es una concordancia y también se puede decir como... Es como que en el Perú estuviéramos divididos entre Centroamérica y Sudamérica. Y prácticamente que el norte del Perú sea el sur de Centroamérica y el sur del Perú sería el norte de... ¿De dónde? Chicos, o bueno, no varía. De Sudamérica. Es lo mismo que pasó acá. ¿Ya, chicos? Heródoto es el padre ¿de qué? De la historia. De la historia. ¿Qué nos dice acerca de Egipto? Que es Aldón del Nilo. Prácticamente, que si el Nilo no existiera, Egipto no funciona, no existe, no crece, no vive. ¿Por qué? Porque en el Nilo está la fuente de vida. ¿Cuál es la fuente de vida humana? El agua. El agua. Y como el agua era lo que principalmente nos daba a vivir en ese tiempo, ¿qué sucede? Que el Nilo era el principal objeto de creación de vida en Egipto. Por eso le decía Heródoto al don del Nilo. ¿Por qué? Porque el don significa como que pertenece a, tiene a. Entonces, chicos, por eso se le decía así, ¿ya? Muy bien. ¿Quién fue el faraón jóvenes que unifica dos veces a Egipto? A ver, ¿quién fue? Lo he dicho, ¿ah? Narmer. Narmer. ¿Cómo te llamas, hijo? Lenin. ¿Ah? Lenin. Bien, muy bien. Muy bien. Dime un número. 3. 1, 2, 3. Hija, párate y soy Narmer y reunifiqué a Egipto dos veces. O bueno, háblanos un poquito de Narmer, de lo que hemos visto acá. Otras palabras. Ahí estuvimos dicho. A ver, coméntanos. Ya, o bueno, comenta de qué aprendiste sobre Narmer a la clase. Ahí. Hola, soy Naromer y fui dos veces a Egipto. Muy bien, ya. ¿Qué fuiste? ¿Qué número de faraón fuiste? El primero. El primero. ¿Cómo te vas, hija? Rodrigo. Pamela. Muy bueno. 3 puntitos. Chicos, todo aquel que salga adelante, se pare en su sitio y hable son 3 puntitos, ¿ok? Con eso siempre eso. Bien. Entonces, el primer faraón de Egipto reunifica dos veces al Bajo y al Alto Egipto. Cosa que es como que se unificaran a Perú con Bolivia, prácticamente. ¿Entienden? Como una confederación. Porque siempre estaban separados. ¿Y separados por qué? Por el cambio de cultura, principalmente, ¿no? Mientras que en el Bajo Egipto estaba Luxor, estaban los otros dioses. Al norte de Egipto, o sea que en el Alto Egipto, existía otro tipo de cultura. ¿Ya, chicos? Vamos ahora con el Imperio Antiguo. Una vez que hemos pasado el arcaico, vamos con el antiguo. Aquí estaba Kefren y también Miserinos, que crean las pirámides de Egipto. ¿En qué año? En el 2600 antes de Cristo. Chicos, las pirámides se crean entonces ¿en qué imperio? ¿El imperio? Antiguo. Antiguo, chicos, ¿saben? Más despiertos, el imperio antiguo se crean las pirámides. Entonces, como en el imperio antiguo se crean las pirámides, empieza ¿qué cosa? ¿Qué empieza a ver, chicos? ¿Qué empieza a ver? Ya, eso ya desde antes, pero hay algo que es el culto. ¿El culto a qué? A los dioses. A ver, chicos, piensen, ¿el culto a qué? Los dioses. A los dioses. ¿Por qué? Porque las pirámides, vamos un poquito más acá, las pirámides, ¿qué son? Las pirámides son aportes funerarios. Quiere decir que adentro de las pirámides, ¿qué están? Los faraones. Los sepultaban. Se sepultan, ¿no? Son tumbas, pues, en unas palabras. Pero hay tres tipos de tumbas, pues no están los hipogeos. Eso vamos a ver un poquito más adelante. En ese caso, las pirámides fueron hechas por ¿quiénes?
Kefren y Miserino. Ya sí, pero ¿por quiénes? La verdad, mano de obra, pues. Los esclavos. Los esclavos, bueno, yo sé. Muy bien, ¿cómo te vas a decir? Anabel. Muy bien. Los esclavos. Ay, perdón. Los esclavos. Muy bien. Vamos a pasar ahora al Imperio Medio. Pero antes, a ver, dime un número. Te gano de datos, compañero. 1, 2, tú ya saliste 3, 4, 5, 6, 7. Bruce, una cara adelante. Una cara adelante, muchacho. Vamos a ver tus puntos, ¿ah? Ya Bruce, a ver. Bruce, 3 puntos. Ya Bruce, tú eres el faraón Kefren. Diles a tus compañeros que son los esclavos que hagan las pirámides, a ver. ¿Cómo faraón? ¿Qué hagan las pirámides? Ellos son los hebreos, ya. A ver. Yo soy el faraón. Kefren. Yo soy el faraón 3. Yo soy Miserinos. ¿Qué es? Que hagan las Y pirámides. ustedes son mis esclavos, así que háganme mi pirámide, por favor. Sí, ¿cómo que no? Si se va a morir, ¿no? ¿Se le van a tirar al río? Que no, pues tiene que hacer su pirámide. ¿sí? El que no haga lo azoto. Entonces, eso pasaba en ese tiempo, ¿no? El faraón era el principal, ¿no? Ahora, chicos, una pregunta, antes que Bruce se siente. Una pregunta. ¿Cómo se daba el imperio en ese tiempo? ¿Se daba a través de elecciones o era monárquico? Monárquico. ¿Por qué? Porque el hijo de Bruce, ¿quién es el hijo de Bruce? A ver, ya, Lenin. Tenía que ser faraón después, ¿no? Y eso pasó en el gobierno de Tutankamón, por ejemplo, ¿no? Porque Tutankamón tenía 9 años y asumió como faraón. ¿Por qué? Porque es monárquico. O sea, es entre la familia nada más, los descendientes. Tipo Corea del Norte, pues, ¿no? Fíjate. Corea del Norte, por ejemplo, ¿quién es el presidente? Sí, no, ¿qué? No. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Su padre también era presidente, su abuelo presidente. ¿Por qué? Porque era en generación, un estado monárquico, principalmente por la oligarquía. Entonces, chicos, ¿cómo es el tipo de gobierno que existe en Egipto? Monárquico, muy bien, chicos. Monárquico. Listo. Vamos a pasar ahora sí al Imperio Medio. De aquí llegan los Hicsos. Los Hicsos venían de Asia, en conjunto a los libios, que ellos eran al norte de África. O sea que estaban aquí nomás, en el Alto Egipto. Ah, no, en el Bajo Egipto, perdón, chicos. Entonces, ¿qué sucede? Que los Hicsos vienen a Egipto para invadir. Tipo los españoles vienen al Perú, algo así. Venían a invadir. Y lo logran, creando así su propia ciudad en el Alto Egipto. ¿Cuál es? Avaris. Crearon Avaris. Siendo que los egipcios tuvieron que irse al Bajo Egipto, donde está la ciudad de Tebas. A esa ciudad tuvieron que irse. ¿Por qué? Porque ellos crean Avaris. Y Avaris es la ciudad de los Hicsos y de los libios. Que Mentuhotep, que era en ese momento el faraón, se encargó de combatir. Chicos? Pero no lo logran, bueno, porque ellos logran tener ¿qué cosa? Su propia. ¿Su propia qué? ¿Qué logran tener los Hicsos? ¿Su propia? ¿Su propia qué? Ciudad, ¿no? Muy bien. Hija, dime un número. 9. 1, 2, ¿ya saliste? 3, 4, 5, 6, ¿ya saliste? 7, 8, 9. Hijo, ven acá. ¿Cómo te llamas? Jesús. ¿Ah? Jesús. Muy bien, Jesús. Jesús. De lo que has entendido, hijo. Tú eres Mentuhotep II, ¿ya? Entonces, tú combates a los Hicsos y a los libios, no lo logras, y ellos crean su propia ciudad. Muy bien, coméntanos en la clase un poquito acerca de eso, nada más. Yo soy Mentuhotep Yo soy Mentuhotep II y yo luché contra los Hicsos y los libios, pero no logré y crearon su propia ciudad llamada Avaris. Muy bien, vamos a decir que ellos son los Hicsos, no los egipcios, ¿ya? ¿Qué sucede? Que los Hicsos eran gran mayoría, ¿por qué? Porque su cultura tenían varias esposas, tenían un montón de hijos. En cambio los egipcios, no. Por eso es que en ese momento Egipto toma la idea esa y empiezan a ver las famosas familias en cantidad. Se empieza a forjar mayormente a Egipto, sobre todo porque en ese tipo de guerras se usaban a los esclavos, ¿no? Bueno, entonces muchachos, ellos son los Hicsos, ¿ok? Coméntales. A ver, alguien representante de los Hicsos, a ver, por acá, puntos, que quiero puntos, 3 puntos. Muchachos, alguien que sea representante de los Hicsos.
Ya, Lenin. Ah, Ya, Lenin. Ya, Lenin. ¿Ah, levantas tu mano? sí. Ya. Punto. 3 puntos, ¿ah? Más Bien. billete, más billete. 3 puntos. A ver. ¿Nadie? Ya, Lenin, dile. A ver, me tocó a usted. Dile. Creo que sí. Dile que vas a invadir su país y vas a crear Avaris. A ver. ¿Me paro? Sí, sí, sí. Vale. Dale, mecha. Uy. Hola, me entujoté que voy a invadir tu ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? No sé. Porque Egipto pe, estaba bonito, pe. Está bonita tu ciudad y quiero invadir. Quiero terreno. terreno. Estás como peruano de la sierra. Yo quiero terreno. Ya. Entonces dile que invado y creo Avaris. Mira, escucha. Me voy a invadir y voy a crear a varias mi ciudad. Ya, muchachos. Entonces, Mentuhotep II tuvo que irse nomás porque ya, viví, ¿no? Acá los egipcios tuvieron mayor ímpetu. Ya, pues le gana. ¿No? Entonces, Mentuhotep termina yéndose a Tebas. ¿Y qué pasa? Ellos crean Avaris, una ciudad en Egipto que era de los Ixos. Es como si los venezolanos crean acá Caracas, algo así. ¿Entiendes? O que agarren Moquegua y lo vuelven Caracas, pues, ¿no? Algo así. Ese chico, muy bien. Lindo, voy a poner acá. Ese sí. Ah, no, ya está, supongo que arriba. Ya está, 3 puntos. Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿preguntas, chicos? ¿No? ¿Se entendió? Todo, ya. Ahora vamos a ir al Imperio Nuevo, el más grande, el que tiene más historia. Primero, gracias a este imperio empieza la decadencia de Egipto, ¿ok? Vamos a empezar con el primer gobernante, Amosis I. Amosis I agarra a los Ixos y le dice: oye muchacho, tú estás bien, te crees vivo, ¿no? ¿Crees bien? Y los expulsan. Expulsan a los Ixos de Egipto. ¿Quién los expulsa? Amosis primero. Expulsa a los Ixos. ¿En qué año? 1525 a.C. Entonces, número, hija. Voy a sacar a Amosis primero. 1, 2, ya saliste. 3, 4, 5, ya saliste. 5, saliste. 6, 7. Tú ya saliste. 8, 9, 10, 11. Fondo. Hija, ven. Ya, muchacho. Ah, no, eso es lo que. Yo pensé que salía. Yo también dije, uy, estás voluntario. Dije, hija, ven, ¿cómo te llamas? Esther. Ah, mira, nombre bíblico todavía. Ya. Esto fue cultura fenicia. Claro. Ya, a ver, vamos a explicar un poquito esto. Esther. Ellos son los Ixos. ¿Okay? Ahí está el principal representante de los Ixos. Tienes que expulsarlos. ¿Okay? Tienes que decir, yo soy Amosis I, faraón, expulso de los Ixos. ¿Okay? Tú Imeres, a ver. Yo soy Amosis I y expulso a los Ixos. Ellos son, pues, dile, los expulso. Y los expulso. Muy bien, Lenny, párate ya, dale pelea, por favor. Dile, amor. ¿Por qué, pe? Entonces, muchachos, lo que pasó con Amosis es que ellos expulsan a los Ixos porque quiere destruir la ciudad de Avaris. ¿Ok? Para destruir a Avaris. Está bien. Y entonces expulsa a los Ixos y se retira. Muy bien, gracias. Esther, ¿no? Está bien. Chicos, si quieren me pueden buscar en mi canal de YouTube, me llamo Tu Profe Gabo. La clase pasada no la agregué porque tenía sueño. Entonces, esta vez sí. Es que también no traje esa cosita. Por eso no la agregué. Chicos, muy bien. Después seguimos con Amenhotep IV, el padre de Tutankamón. El padre de Tutankamón únicamente lo tuvo a él, es el hijo más pequeño. Y cuando él fallece, él toma el poder. Tutankamón, con tan solo 9 años, toma el poder. Tutankamón vive hasta los 18 años, donde tristemente, andando en caballo, porque los caballos, ¿quién los trae, jóvenes? ¿Era de Egipto o de los Ixos? A ver. 5 puntos, a ver, ¿qué me dice? Pero seguro. No, seguro, alguien que me diga, sí. Levante la mano, a ver. 5 puntos. ¿De los Ixos o de Egipto eran los caballos? A ver. Seguro, ¿ah? Ya. Que me levante la mano, me diga. Y si está mal, el resto de menos 5 puntos. A ver. Tú. Ya, chao, ahí en la zona. No tienes nada que perder, pues. A ver, ya. De los Ixos, muy bien, de los Ixos. Vamos a acompañar, por favor. ¿Cómo te llamas, hijo?
Nelson. Gerson. Ya, Gerson. Muy bien. 5 puntos, muy bien. Los hicsos trajeron a los caballos en la ciudad de Avaris. Entonces, en Egipto se vuelve una tradición andar en caballo. Entonces, ¿qué pasa? Tutankamón a los 18 años dijo, ya voy a andar en caballo, ya estoy ready. Ya. Entonces, en una de sus andadas que tenía pues en los desiertos de Egipto, fallece tras caer del caballo. Fallece y su tumba es encontrada ¿en dónde? ¿Ustedes creen en dónde? ¿En una pirámide? ¿En un hipogeo? ¿En una mastaba? A ver chicos, puntos. 3 puntos, a ver. Que le dan de la mano. ¿Dónde fue encontrada la tumba de Tutankamón? Hipogeo. Muy bien, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ese es 10 puntos. Ah, ¿fuiste tú? Sí. Ya, muy bien, Gerson. Muy bien, 3 puntitos. Ay. ¿Qué sucede? Los hipogeos eran tumbas que estaban en lo profundo de los cerros. Muy diferente, ¿no? A lo que eran las pirámides que eran por encima de la corteza terrestre. O como las mastabas, que eran pirámides, pero llanas, bueno, así no, como una meseta. Entonces, ¿qué sucede? Que a Tutankamón se le encuentra su tumba en perfecto estado, con sus juguetes, con sus cosas que tenía, porque él era chibolo, estaba chiquito. Entonces ahí se le encuentra, ¿en dónde? En un hipogeo. Exactamente se le encuentra, ¿saben en qué año, chicos? En el año 1922. 5 puntos al que me diga quién gobernaba el Perú en ese año. 5 puntos, ¿ah? 1922. Le voy a dar una pista. Era constitución. Antes de la económico, 1925. ¿Qué era constitución en esa época? La de 920. Era docenio, leguía. A ver. Sánchez, no. A ver, chicos, ¿quién gobernaba el Perú en esa época? Era el crédito económico del 25, justo cuando A ver. el gobierno de 30 años, recuerdo. A ver, muchachos. ¿Con qué empieza? Que les ha marcado Era leguía. La primera inicial. No. Uy. Sí. Pero por acá lo han dicho, ¿ah? Gobierno de leguía. ¿Ah? Gobierno de leguía. Muy bien, gobierno de Augusto B. Leguía. Lo enseño. Por eso. Crea la constitución de 920, Augusto B. Leguía. ¿Cómo te llamas, hijo? Yair. Yair, oye, Yair. Ah, bueno, ya. Yair. 5 puntos. Muy bien. Entonces, Tutankamón toma muy joven. ¿Qué cosa toma muy joven? El gobierno de Egipto. Entonces, ¿los jóvenes son o no son moldeables? Son moldeables, su forma de pensar puede cambiar. Entonces, ¿qué sucede? Que su padre, Amenhotep IV, era una persona principalmente religiosa, pero era politeísta. ¿Qué es politeísta? Varios dioses. Aquí los ven, ¿no? Lo vamos a explicar después, ¿no? El dios Ra, Osiris, Isis. Eso vamos a explicarlo después, ya como ustedes también saben. Entonces, chicos, ¿qué pasa? Que tristemente, Amenhotep, como que eran tantos dioses, los sacerdotes decidieron ser monoteístas. A un solo dios. ¿Qué dios? El más importante. No, el más importante. Anubis. Amón. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? A ver, hija, un número. 5. 1, 2, ¿te saliste? 3, 4, ¿te saliste? 5. Hijo, ven acá. Esto va a ser Tutankamón, a ver. ¿Te parece? Ya parece. Dios mío. Entonces tenemos a su compañero Yair, que va a ser el Tutankamón. Él tiene 9 años. Entonces, yo voy a ser un sacerdote, ¿ya? O Tutankamón. Tú dije que era un solo dios, pero Tutankamón. Eso no es de Dios, ¿ah? No es de Dios estar ahí con el Ra, con el Osiris, con el Isis. Tú tienes que ser de un solo Dios, que te quiere. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces, en ese tiempo, los sacerdotes influenciaron mucho en Tutankamón. Entonces, él crea el famoso monoteísmo, a un solo Dios. Cosa que antes el imperio egipcio siempre era politeísta, ¿no? Entonces el sacerdote le decía, bueno, ya Tutankamón, ya. El de Grecia Osiris, el Ra, no. Acá somos de Amón. Entonces, ¿qué sucede? Que él esclarece el monoteísmo a un solo Dios. Muy bien, entonces Tutankamón estando en un caballo a los 18 años, ya estaba ya pues, grandecito, ¿no? ¿Qué sucede? Se cae del caballo y muere. A los 18 años muere. Entonces, ¿quién toma su lugar de Tutankamón? ¿Quién sigue, muchachos? Amenofis.
Y Amenofis, aprovechando que Tutankamón había hecho el monoteísmo, agarra y crea el culto al tótem. Pero eso vamos a explicar después, ¿ok? Excelente. Ya, bien, 8 puntos de ira. Acá, está bien. Ya. La voy a borrar la pista. Hija, dime un número, otra vez. 13. Ah, chicos, hasta acá, ¿están atendiendo, no? ¿Una pregunta que tengan? ¿Sí? Ya, 13, ¿no? 1, 2, saliste, 3, 4, saliste, no, 5, 6, saliste, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hija, todo el mundo. A ver, ¿cómo te llamas, hija? ¿Cómo te llamas? Anaí, Anaí. Ya, Anaí, mira. Tú vas a ser Amenofis IV. Amenofis IV lo que hace es ofrecer el culto al tótem. El tótem era el dios sol, es como el Inti, algo así, ¿ok? El dios sol. Crean un nuevo dios en serio. Aprovechando que Tutankamón, tu compañero Yair, había creado el monoteísmo, tú creas el culto al tótem, que era el culto al dios sol. Entonces, coméntanos sobre clase. Ellos son tus ciudadanos. Bueno, tú eres el faraón Amenofis. Coméntanos sobre clase. ¿Qué vas a hacer tú? A ver, fuerte, como candidato a la presidencia. Comodine y sus roles. A ver, por favor. Voy a crear el culto al tótem. Muy bien. Entonces, la gente al escuchar eso, como que decía, ¿qué es el tótem? Chiste solamente alumbra, ¿no? No hace nada. Entonces, ¿qué es lo que hizo la gente? La gente, al buscar que tú le das el culto al tótem, decía, ¿y cómo yo le voy a dar ofrendas al tótem? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Claro, porque la gente estaba confundida por ese tiempo que tótem, que se juega, que no sabían, pues. Pero entonces ellos querían saber cómo darles ofrendas, cómo ayudarle, cómo orarle, no es lo normal por un dios. Entonces van con Amenofis y le preguntan, ¿no? ¿Qué hago? Entonces Amenofis pasa a llamarse Akenatón. ¿Por qué se llama Akenatón, chicos? Porque se vuelve uno con el dios tótem. Entonces cuando se vuelve uno, ella, o bueno, él, pasa a dar todas las ofrendas que tienen ustedes que le dan al dios tótem, se la dan al faraón. Cosa que nunca se había visto. Hasta Ramsés, ¿no? Que ya con Ra. Pero eso sucedió antes. El primer faraón que se vuelve un dios, ¿quién fue? ¿Quién fue, chicos? Amenofis. Primer faraón que se vuelve dios. Amenofis. ¿Por qué? Porque se crea como el Akenatón, que se vuelve uno con el tótem. O sea, se vuelve el dios sol. Entonces, a ver, un representante del pueblo egipcio. Hija, número 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hijo, ven acá. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ya, Jean-Pierre, tú eres el representante del pueblo. Entonces, toma tu ofrenda y tienes que dársela a Amenofis. Dale esa ofrenda. Entonces, supuestamente Amenofis decía que cuando él daba la ofrenda, o sea, el pueblo daba la ofrenda, ella lo que hacía era orar para que Diosito Tótem lo tuviera, ¿no? Pero claro que se comía pues la uva, la papa, ¿no? Que le ofrecían, ¿no? Eso es obvio. Pero entonces, Amenofis lo que hacía era eso. Amenofis supuestamente decía que ella era el Akenatón, o sea, que era el tótem. Y ella, por ahí, era como Dios, Jesucristo y la gente, o sea, ella era Jesucristo. ¿Por qué? Porque Akenatón era prácticamente que la fase para que las ofrendas lleguen a ¿quién? Intermediario. Al Dios, él era intermediario, ¿entiendes? Entonces, les lava la cabeza al pueblo de Egipto y nunca más se sabe de tótem después de que entra. ¿Quién cosa? ¿Quién? Ramsés II. ¿Ve? Gente, chicos. Okay. ¿Cómo te llamas, hija? Anaí. Tú eres, ya, Anaí. Anaí. ¿Cómo te llamas, hija? Perdón, hijo. Jean-Pierre. Ya, JP te vamos allá. Muy bien. Listo, entonces, Akenatón, ¿quién era? ¿Quién era Akenatón? El primer dios. Ya. ¿Quién es Akenatón? Dígame el nombre real de Akenatón. Amenofis IV. ¿Ok? Amenofis IV es Akenatón. Es el mismo, solo que cambia de nombre. Es como cuando Octavio, el romano, se vuelve Augusto César. Ahí está grabando, ¿no? Sí. Si cabe tapada esa cosa. Entonces, chicos, muy bien. Akenatón es el mismo que Amenofis. ¿Y por qué se da esto? Porque Amenofis se vuelve uno con el dios sol. Entonces, él recibía ¿qué cosa?
sus ofrendas de ustedes, sus oraciones para dárselas al dios Sol. Oye chicos, listo. Aquí sucede también, jóvenes, ¿qué cosa? La tercera reunificación de Egipto. ¿Con quién? Con Amosis I. Una vez que expulsa a los Hicsos, ¿cómo las expulsa? Con la unificación de Egipto, la tercera. ¿Quién hizo las dos primeras? Narmer. Narmer. La tercera, ¿quién la hizo? Amosis. Amosis. Entonces, ¿cuántas unificaciones tuvo Egipto? 3. 3 unificaciones. ¿Ya chicos? 3 unificaciones. Listo, entonces, ¿qué sucede? Amosis primero, pues expulsa a los Hicsos, pero con la tercera unificación de Egipto. Muy bien, ahora vamos a pasar a la última parte del Imperio Nuevo, ¿ok? Porque ahora vamos a pasar a la decadencia, que es la parte más bonita de la historia de Egipto. Y cómo por una mujer se destruye todo un imperio, literalmente. Sí, por el amor de una mujer se destruye el Imperio de Egipto. No recuerdo la. Siempre, pues, siempre. El hombre de ¿pueden creer que 3 emperadores romanos se enamoraron de Cleopatra? ¿no? No te lo vamos a explicar el chisme, ¿ah? Terrible. Era una valida, era Cleopatra. Todavía se había casado con su hermano. Sí. Estaba con Julio César. A ver, Ramsés II toma el poder y crea el Tratado de Kadesh, que era con los hititas. Chicos, ¿quiénes eran los hititas? ¿Se acuerdan? La clase pasada. Hititas. ¿Qué habían creado ellos? ¿Qué usaban? ¿La metalurgia? ¿Pero qué? ¿En qué? ¿Metalurgia en qué? ¿Qué fundían? No, valor no. Los hititas, ¿qué hacían ellos? El hierro. Eran los principales que descubrieron el hierro, los hititas. Chicos, ¿a qué hora es su recreo? Disculpen que les pregunte. 9:50. 9:50. ¿Y qué hora es? 9:02. Está bien, estamos bien. Entonces, chicos, los hititas eran el pueblo que principalmente había creado el hierro. Entonces, ¿eran o no eran fuertes en lo que eran las guerras? Claro que sí, porque tenían hierro. Cambio ahí, iba pues no a Ramsés con su espada de bronce, se la quebraban pues, ¿no? El hierro es más fuerte que el bronce. Entonces, los hititas, como tenían mayor poderío en la guerra, se enfrentan. ¿Con quiénes? ¿Con los? Libios. No, perdón, ¿con quién? Con los egipcios. Entonces, Ramsés hace el Tratado de Kadesh, que es el primer tratado internacional del mundo, el primero. Así como existe el Pacto de San José de Costa Rica, así como existen los pactos a nivel mundial, el primero que se crea en todo el mundo es el Tratado de Paz de Kadesh. ¿Con quién? Con los Hititas. Con los hititas. Ya chicos, con los hititas. Ramsés y los hititas crean el Tratado de Kadesh y se acaba el Imperio Nuevo, a pasar a la decadencia. Muy bien, necesito un representante de los hititas y a Ramsés II. Hija, número 5. 1, 2, saliste, 3, 4, saliste, 5. Hija, tú. ¿Cómo te llamas, hija? Esta Anabel. Ya, ahora, un hitita. Número. 6. Ya. 1, 2, ya, saliste tú. No, tú ya saliste. Hijo, tú. ¿Cómo es eso? Tú. Solo, sí. Ya. Tenemos a Hitita y a Ramsés II. Mejor cambiamos para que se entienda mejor, porque para que sea varón y mujer. ¿Sí? Ya. Tenemos acá entonces a Ramsés II. Ramsés II, tú eres el último faraón de Egipto antes de pasar a la decadencia. Entonces, Ramsés II, tú le ofreces la paz a los hititas. ¿Bien? Tú le ofreces la paz a los hititas. ¿Con qué tratado? ¿El tratado de qué? Kadesh. Muy bien. Ya, dense las paz a los muchachos. Porque estaban en guerra ustedes. Entonces, ese fue el primer tratado internacional que se dio en todo el mundo. Muy bien. Entonces, ese era Egipto en ese tiempo. Egipto. No, borracha. Egipto, ¿qué sucede? Que Ramsés II, el último faraón, ¿de qué? ¿Del imperio qué? ¿Del imperio antiguo? No, ¿de qué imperio? El imperio nuevo le ofrece la paz a los hititas, los creadores del qué? Del hierro. Muy bien. Entonces se hace la paz y se acaba la guerra entre los hititas y los egipcios. Ya chicos, ¿cómo te llamas, hijo? Marco. Ah, Marco. Llama. Marco. Y tú eres Anabel, ¿no? Anabel, estás por acá. Ya está. Listo. Ahora sí, vamos a pasar a la parte más gozo de la clase. La decadencia. ¿Qué sucedió en la decadencia de Egipto? Egipto como tal tenía a un faraón. Era
Ptolomeo, o bueno, Ptolomeo. Ptolomeo XIV era en ese entonces el hermano de Cleopatra, quien también era su esposo. Eran esposos Cleopatra y Ptolomeo. Pero Cleopatra no le gustaba a Ptolomeo. Ella quería estar ¿con quién? Con Julio César. Estaba más fuertecito, capaz, no sé. Estaba más guapo, entonces ella quería estar ¿con quién? Con Julio César. Entonces, ¿quién va a ser la bandida? ¿Qué va a ser Cleopatra? A ver. ¿Qué es tú? ¿Qué es ya. Recuerdo que. Le voy a poner 6 puntos para Cleopatra porque va a tener que hacer un montón de cosas. Ya, 10 puntos ya. Me agarré. ¿Quién quiere salir? Uy, ¿Sí? Ya, hija, ven. ¿Cómo te llamas, hija? Te voy a poner ahorita los puntos. ¿Cómo te llamas? Adrián. Adrián. Listo. 10 puntos. Cleopatra. Cleopatra, tú fuiste llamada también la diosa de los 10.000 hombres. ¿Por qué se le llama así? Porque estuviste como chicos, por eso se le llama así. Ese es su apodo, ¿eh? Ese es su apodo principal de Cleopatra. Entonces, chicos, ¿qué sucede? Cleopatra, su compañera Cleopatra, ella era una faraona, ¿en qué año? 51 antes de Cristo. Ella estaba casada ¿con quién? ¿Con quién estaba casada, hija? Con su hermanito. No, ese es su amante. Con Ptolomeo XIV. Era tu esposo, tu hermano. Tu hermano era tu esposo. Entonces, ¿qué sucede? Que viene Julio César. A ver, por favor, Julio César. ¿Y qué número? Gerson. Gerson. ¿Ah? Gerson. Julio César. Son 10 puntos. Ya. Gerson, ¿no? No, ¿estás acá? Sí, ¿no? Sí. Ya, te vamos a poner 3 puntos. Sí se parece. ¿Qué pasa con Julio César? Julio César fue un hombre fornido, pero él era era de Roma. ¿Ah? Era de Roma, pues, Julio César. A ver. Entonces, ¿qué sucede? Que existe en ese tiempo un triunvirato en Roma. Julio César. Habían 3 personas en ese tiempo. Estaba Marco Antonio, estaba Octavio y estaba Lepio, que era el triunvirato. ¿Qué es un triunvirato, chicos? A ver, puntos. Triunvirato. Dígame, ¿qué es un triunvirato? Un triunvirato, chicos, es un mando, pero de 3 personas. ¿Entienden? Es como un gobierno de 3 presidentes. Entonces, ¿qué sucede? Que Marco Antonio, Octavio y Lépido, que eran los 3, ven que Julio César quería ser emperador de Roma. Entonces, ¿ustedes creen que ellos iban a permitir? No, porque ellos eran ¿qué cosa? Eran llamados los republicanos. ¿Qué es una república, chicos? A ver. ¿Qué es una república? El Perú, por ejemplo, es una república. ¿Por qué sigue como república? Porque es un estado que tiene poderes. En cambio, cuando hay un emperador, ¿es república? No, porque el emperador toma uso de poder de todo. Entonces se sabía que Julio César acá quería estar de vivo, que quería ser emperador de Roma. Entonces, ¿qué sucede? Ya, acá está el triunvirato. Marco Antonio, Octavio y Lépido. El triunvirato romano. Entonces, separa Lépido, por favor, espérate. Separa Lépido. Todos Octavio, pasa. ¿Qué? ¿Está bien? Los dos. Tú todavía no. A ver. ¡Al toque, pijito! ¿Qué pasa, muchacho? Por eso yo ya. ¿Ah? Por eso lo veo. Ya, ¿qué sucede? Que entonces el triunvirato, que eran... El triunvirato, que eran 3 muchachos, 2 de ellos en el Congreso, en ese momento el Congreso de Roma era el Senado, ¿ok? Yo voy a hacer de Octavio, ¿ya? Octavio en el triunvirato agarra y asesina a Julio César. ¡Pam! Lo mata. Porque él quería ser emperador. Entonces los republicanos queríamos... No queríamos que sea emperador. Queríamos que Roma siga siendo una república. Pero el poder es así, pues, ¿no? Entonces viene Marco Antonio, viene Octavio y lo asesina en la espalda. Ahí, ¡pam! Lo asesina en el Congreso. Le metes un cuchillo, así como el venezolano que te sale. Y entonces muere Julio César. ¿Novio de quién? De Cleopatra. Entonces Cleopatra se va, ¿a qué ciudad? Se va a la ciudad de Tebas, regresa a Tebas. ¿Por qué se va a Tebas? Porque en la ciudad de Avaris, o sea, el norte de Egipto, sucedió, ¿qué cosa? ¿La muerte de quién?
de Julio César. Entonces ella regresa a Tebas, una ciudad de Egipto, donde conoce a Marco Antonio. Marco Antonio. Y se enamora de Marco Antonio. Ya. Entonces, siéntate tu labor. Siéntate, Octavio. Marco Antonio. Marco Antonio, todavía el nombre de novela. Marco Antonio. Marco Antonio era uno del triunvirato. ¿Se dan cuenta? Entonces Marco Antonio, muy enamorado de la faraona en ese tiempo, que era Cleopatra. ¿Cómo era posible, decía el triunvirato, que uno de los emperadores, que en ese momento pues era Marco Antonio, Octavio y Lépido, está enamorado de Cleopatra, que era la faraona de Egipto? Bueno, eran imperios distintos. Entonces, como buen hombre pisado, ¿qué pasa? Marco Antonio pone en su testamento: yo le dejo todo mi poder y todas mis tierras a Cleopatra. Entonces, ¿qué sucede? Acá Octavio y Lépido dicen: oye, te está bien guamán, ¿no? No. ¿Qué sucede? Octavio, que era el hombre que más tenía poder en su tiempo, que quería matar, o sea, era un loco, pues, ¿no? Ya había matado a Julio César. Él en realidad era republicano, pero quería el poder. O sea, se notaba que él era el que quería el poder. Entonces, ¿qué sucede? Que Octavio, párate. Octavio se para y asesina a Marco Antonio y a Cleopatra. A los dos. Sí, tú, mata. Ya. Entonces, Cleopatra y Marco Antonio, siéntese por favor. Y Octavio se vuelve el primer emperador del Imperio Romano. Emperador se vuelve. Ya, Lépido siempre fue. Nadie le hizo caso a Lépido. Igual no quería. Octavio se vuelve el primer emperador romano e invade al Imperio Egipcio. Y así acaba el Imperio Egipcio. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces, Octavio, palabra por favor, para el Imperio Egipcio que ya cayó. Es cine. Yo gané. Yo gané. ¿Sabes cómo se dice? En efecto, es. En efecto. Es cine. Es cine. Entonces, chicos, ¿qué sucede? Que Octavio se vuelve el primer emperador romano y vuelve a todos los egipcios parte de Roma. Entonces se acaba el Imperio Egipcio y con esto acaba la decadencia con la muerte de Cleopatra y la muerte de Marco Antonio, ¿ok? Que era parte del triunvirato. Chicos, preguntas. ¿Qué es un triunvirato? Un gobierno de 3 personas. Preguntas. ¿Quién era el esposo de Cleopatra? Ptolomeo XIV. ¿Quién era su amante de Cleopatra? Julio César. ¿Y quién fue su último novio? Marco Antonio. Marco Antonio. ¿Cómo muere Marco Antonio y Cleopatra? Asesinados por Octavio. Muy bien. Así me gusta que aprendan. Todo, ¿ves? Full chisme al todo que aprendes, ¿sí o no? Ya, a ver, puntos para Octavio. No, ¿cómo se llama su hijo? Octavio. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Jair. Pero pueden decirle Octavio. ¿no? Ya, Octavio se quedó. Ya, a ver cómo salió. Por acá, para hacer a Bruce, ¿no? Bruce se Con Cleopatra. Adriana también salió. Adriana ya está, ya, con 10 puntos. Listo. Entonces, hasta aquí con la historia de Egipto. Ahora vamos a pasar a ver un poquito acerca de cómo era su cultura, ¿ok? Esta fue la historia del Imperio Egipcio. En la próxima clase vamos a ver el chisme de Mesopotamia, ¿ok? Ya, vamos a pasar ahora a mandar a este ladito de la cámara para que ustedes estudien en su casita, pues, ¿no? Es más importante. Si no entendieron algo de la clase, ya saben, pueden ver el chisme por pueden ver el chisme por YouTube. A ver. Ya está. Vamos a pasar a los dioses. Primer dios, el dios Ra, también conocido como el cabeza de halcón. ¿Qué pasa con Ra? Ra era el primer dios y del Imperio Antiguo, dios de la vida, también conocido por crear el Nilo. ¿Ya, chicos? Siguiente, Osiris, dios de la agricultura. Osiris, jóvenes, era hermano de Isis y hermano de Set. Ellos tres eran hermanos, ¿ok? Eso es un poquito más de literatura de lo que es Egipto, ¿ok? Entonces, Osiris era el dios de la agricultura. Por favor, hija, dime un número. 4. 1, 2. ¿Saliste, no? No, sí. Todo el mundo salió. 3. Ella Voy a estar listo todavía. 4. Allá, hija. Sale adelante. Qué suerte. ¿Qué vas a hacer? Osiris.
O no, mejor tú sé Isis, ¿ya? Pero ven, igual. Hay alguien que se llama como Osiris. A ver, Osiris. Ya no hay hombres, ¿no? Ya todos han salido ya. Ya. ¿Quién quiere salir ustedes, chicos? Los chicos, sí, sí. No, 3 puntitos. Ya no es lo mismo. 3 puntitos. ¿Cómo que anda lo mismo? 3 puntitos, pues chicos. Es que Cleopatra ya era humillación. Ya. Cleopatra ya era. Y era 10 puntos ya. Yo no siento adrena. Ya Cleopatra era 10 puntos ya. No valió los 10. No, más ya. A ver, chicos. Ah, ya. Ese muchacho no salió, ¿no? Hijo. No ha salido. Ven acá adelante. Es mentira. Ser Osiris. Muy bien. Tenemos principalmente a Osiris. Vaya camita, chicos. Tenemos a Osiris y a Isis, ¿ok? Isis, tú eres la diosa de la fertilidad. Eres hermana de Osiris. Ustedes dos se casan y tienen un hijo. Se casan y tienen a su hijo llamado Horus, ¿ok? Te vamos a explicar un poquito esto. Yo voy a hacer Set, ¿ok? Yo voy a hacer Set. En este caso, el presidente, digo, 3 dioses. Está la diosa de la fertilidad, Isis, el dios de la agricultura, Osiris, y yo, Set, el dios de la maldad, el dios del caos. Que es, los tres somos hermanitos. Entonces, un día a Set se le ocurre, dice, hey, te digo, no me caes. Entonces lo asesina a Osiris. Set asesina a Osiris un día. Entonces lo mata a Osiris y ya, falleciste. ¿Y por qué? Porque Set tiene que quedarse con quién? Con Isis. Pero entonces Isis, como es diosa de la fertilidad, lo vuelve a revivir a Osiris y se casa con él. ¿Ok? La revive. Está muerto. Entonces reviven a Osiris, se casan y tienen a su hijo Horus. Entonces, chicos, ustedes ya son hermanos, son dioses. Hijo, ¿tú de qué eres? Dios de agricultura. ¿Y tú eres diosa de? Yo soy dios de todos. Yo, ¿dios de qué? De caos. Del caos. ¿Y Lenin? Horus, ¿dios de qué? Del viento. ¿Ok? Dios del viento. ¿Hijo de quién es? Sí. Muy bien. Pero ¿cómo te llamas? ¿Ah? Emetric. Profe, la galleta no va a alcanzar para todos. Oye, está chévere la casa, no con puntos. Ah, perdón, 3 puntos, claro. Mira, no. Hijo, ¿cómo te llamas tú? El Pietro. El Pietro, ¿eh? Ya. JP segundo. JP segundo. JP segundo. Ya está, chicos. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos visto de quién. Hemos visto de Ra, de Osiris, de Set y de Isis y de Horus. ¿Qué nos falta? Tot. Tot era el dios de la sabiduría. Ay, gracias. Ay, venga, una chamba. ¿Cómo? Tot era el dios de la sabiduría. Tenía cabeza de ibis. ¿Qué es ibis, chicos? Es un pájaro. Nada más, de verdad, es un pájaro. Entonces, chicos, Tot es el dios de la sabiduría. Tot no tiene chiste. No es como ellos. Pero Anubis era el dios de los muertos. Dicen que Anubis crea una carta para las personas que mueren, que se es entregada y se ponen las tumbas para que los guíen ¿a dónde? A su camino por la muerte. Y ellos se ponían... ¿Dónde encontraron esas cartas? En lo que creo que fue. Chicos, ¿dónde se encontraron esas cartas? En donde... Lo que creo que fue. Y mis sirinos. Las pirámides. Chicos, las pirámides. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver acerca de cómo era en ese momento su organización política. Primero, ¿quién era? El faraón, Lopshei. Segundo, los sacerdotes, los que inspiraron a Tutankamón a ser monoteísta. Después, los nobles. Y finalmente, los artesanos, que eran los que creaban los jeroglíficos. Y finalmente, ¿quién? Los esclavos, ¿no? Los hebreos. Y chicos, 5 puntos de que me avergüenza pregunta. ¿Cómo se llamaba la cultura de los hebreos? La cultura de los hebreos. La cultura del comercio también se le llama. Fenicios. Muy bien, hijo. Ándale. Vení. Ya estás. Ahí está, 5 puntos. Muy bien. Tan bueno. Los fenicios eran la cultura hebrea. Actualmente Fenicia está donde está Israel y Siria. Muy bien. Entonces, chicos, hasta aquí todo lo que es gobernanza
¿Y qué es lo que ellos crean principalmente? La astronomía. ¿Qué es la astronomía? El estudio de los astros, la medicina y también las matemáticas. 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 Grandes matemáticas. Luego está el dios Amón, el dios más importante. ¿Por qué es el dios más importante? Es el dios del viento. Entonces, chicos, ¿por qué se vuelve el dios más importante? Porque se junta ¿con quién? Con Ra. Se vuelven un solo dios. Se vuelven Amón-Ra, el dios más importante de la cultura egipcia. ¿Ok? Muy bien. Necesito a un Amón y a un Ra. A ver. Hija, ¿cómo salir? Estás condenado a tus compañeros. Te toca salir. ¿Cómo te llamas? Dale. Ya, las dos. Amón y Ra, Amón y Ra. Van a hacer la cuestión. Ya, no tiene la así, ¿ah? Ya, Amón. Entonces, Ra. Entonces, ¿qué sucede? Que al tener tanto poder, la diosa, principalmente de qué cosa? Del Imperio Antiguo y la diosa del viento se fusionan. Fusión. Entonces se unen y se vuelven uno solo. Oye, ¿eres de Coar? ¿Conoces a un profesor que se llama José Luis Gómez? ¿De inglés? ¿No lo conoces? Está el año pasado. No lo conoces, José Luis Gómez. Ah, ¿qué es en inglés? En Coar. Antes no hay profesor. En primaria no hay profesor. En primaria. Son terceras. Claro, pero no había un profesor. Mi tío bueno, enseñaba en el cual el año pasado. ¿No enseñaba? ¿Así? No sé, yo egresé. ¿Ah? Yo ya egresé hace tiempo. Ah, ¿qué pasó? El año pasado. Ok. El gomito tuviste ahí con. Ya. Entonces se fusionan. ¿Ah? Se fusionan Amón y se fusionan Ra. Y se vuelven. Una vez más. Y se vuelve el dios más importante de la cultura. Amón-Ra. Fusión. No más. Va. Sí. Tómate. ¿Cómo te llamas, hija? ¿Ah? ¿No más? ¿Cómo te llamas? ¿No? Ya. Listo. Vamos a pasar ahora acerca de la escritura. La escritura, chicos, era jeroglífica. Significa que era acerca de los dibujos. Y como eran dibujos, ¿qué es lo que ellos explicaban en sus dibujos? Su vida cotidiana. ¿Okay? También usaban la hierática, que era la forma de escribir de los sacerdotes. ¿Listo, chicos? Esas dos formas tenían de escribir los egipcios. Principalmente, ¿cuál? Principalmente los jeroglíficos. Ahora vamos a explicar los aportes y con eso culminamos la clase. ¿Y la demótica, profesor? ¿Ah? La demótica. La demótica también se utilizaba, pero en menos nivel. Primeramente, los jeroglíficos, lo primario. Porque la demótica era más que todo el lenguaje de dioses, lenguaje religioso, al igual que lo que es la hierática. La demótica sí se utiliza, para que negarlo, pero esos son los principales. Principalmente es el que más se utilizaba. La hierática y la demótica no mucho. ¿Okay? Siguiente, aportes, funerarios. Está el hipogeo. ¿Quién fue encontrado acá? Hipogeo. Tutankamón. ¿Qué es los hipogeos? Los hipogeos, hay un cerrito, pónganse acá, y entonces 18 metros debajo del cerro está la tumba, con todas sus pertenencias de oro y de plata, ¿no? Y ahí está Tutankamón, que fue encontrado en perfecto estado. ¿En el año? ¿En qué año, chicos? ¿1992? No, 22. Gobierno de Augusto Beleguía. 22. Bueno, exactamente, no, 20 de Beleguía, pero exactamente se le descubre a él en el 22. ¿Cómo chicos? Pirámides. Las pirámides también eran otra fuente funeraria porque eran tumbas. ¿En qué gobierno ¿en qué imperio se crearon? El imperio, ¿con qué faraones? Kefren y Miserinos, muy bien. Y finalmente las mastabas, que eran lo más común, que eran pirámides pequeñas y ñatas, o sea, así nomás, como una meseta, donde también estaban las tumbitas, ¿no? Ahí estaba Lenin, bueno. Entonces también teníamos templos, los dos más importantes, Luxor, Amón y Karnak, los tres más importantes templos que habían en la cultura egipcia. Muy bien, saque su práctica, vamos a avanzar y con eso culminamos la clase. No se va para aquí.